Buenas tardes. Y bueno, damos inicio a la última sesión del ciclo de este año y bueno, contamos con la presencia del profesor Josep Bernabeu, que nos va a ilustrar con una conferencia pues muy en la línea de lo que ha sido el ciclo este año, ¿no? A buena hambre no hay pan duro, el hambre en la posguerra. Yo quería aprovechar también para clausurar, en la medida de lo posible, el ciclo de este año y después de la intervención del profesor Bernabeu, pues abrir un turno de preguntas, de intervenciones y así pues que podamos, después de la conferencia del profesor Bernabeu, pues departir un poco sobre lo que él nos va a comentar esta tarde. Bien, yo me gustaría, pues como todos los años, agradecerles su presencia. Yo creo que el ciclo, como dije el primer día, pues ha logrado una cierta consolidación en estos últimos años. Bueno, pues también pues dotándole de ese carácter también pues lúdico, también a través de películas, de cortes de películas y también académico. Desde hace unos años pues tratamos un poco también de alternar la parte pues lúdica que nos proporciona la película, el documental o los cortes de películas y también la parte académica. Años anteriores hemos contado con la presencia también de profesores, el año pasado María Ángeles Pérez de Samper, catedrática de la Universidad de Barcelona, una experta en la historia de la alimentación, profesor Armando Alberola, también catedrático de Historia Moderna de aquí de la Universidad de Alicante, el profesor Josep Bernabeu, que no es la primera vez que nos acompaña, que repite, siempre aprovechamos y agradecemos su presencia. Y bueno, tratamos un poco de alternar esa parte, como he dicho, pues lúdica y también, por supuesto, académica. Para agradecerle su presencia, veo aquí caras conocidas que nos han acompañado otros años y también este año. Pues también agradecer pues, a la sede que pues, confía en la labor que hace pues, Joaquín, que hace Ángeles, que hoy por motivos personales no nos puede acompañar. Y bueno, y por supuesto pues, también a los intervinientes que nos han ido acompañando a lo largo de estos días y también en los años pasados. Josep Bernabeu es catedrático de la Historia de la Ciencia de la Universidad de Alicante y director de la Cátedra Carmencita de Estudios del Sabor Gastronómico. Lo verán mucho por aquí porque también es un asiduo y está pues, desde el primer día pues acompañándonos pues con su presencia y también acompañándonos a los que organizamos el ciclo también muchas veces con sus indicaciones. Imparte docencia en los grados de Medicina, Nutrición y Gastronomía y Artes Culinarias aquí en la Universidad de Alicante y entre sus líneas de investigación destacan los trabajos dedicados a la historia de la salud pública, historia de la nutrición comunitaria y más recientemente pues en relación también al ciclo al grado donde imparte docencia, historia de la gastronomía. Entre sus últimas publicaciones, y además muy relacionadas con la conferencia que hoy nos impartirá, destaca Desnutrición y desigualdades regionales en el contexto pues, de la España entre 1964 y 1972, a partir de encuestas alimentarias rurales. Bueno, yo creo que es un periodo de la historia de España reciente, pues muy interesante y muy en relación a lo que ha sido el hilo conductor de este año. Son años pues, de intensos cambios en la España del desarrollismo, donde el mundo rural todavía, y lo hemos podido ver también en alguna de las películas que hemos proyectado este año, pues el mundo rural pues está todavía muy presente, unos comportamientos y unos hábitos alimenticios, bueno, pues que lastraban mucho el desarrollo, ¿no? de la sociedad española.
ha llevado también a cabo colaboraciones con la profesora María Tormo Santamaría, en concreto, pues una monografía, Alimentación, Gastronomía y Nutrición en el camino hacia la sostenibilidad, pues publicado también pues, hace un par de años por la Universidad de Alicante. Son muchísimos los artículos que tiene en relación a la conferencia que hoy va a impartir y, bueno, a partir de algo muy interesante que yo también lo descubrí, que son las topografías médicas. Las topografías médicas que son una fuente pues muy interesante para comprender los hábitos y los modos de vida pues, de momentos bueno, como el que nos ocupa, que yo creo que es muy interesante. Bueno, pues en relación solo cito dos, la perspectiva histórica y el análisis crítico en el abordaje del desafío alimentario y social del hambre oculta, y hacer de la necesidad virtud, educación alimentaria y gastronomía en la guerra civil española, y en la posguerra entre 1936 y 1952. Yo no quiero extenderme más porque el que tiene que hoy hablar es el profesor Josep, y aprovecho una vez más para agradecerles su presencia y su interés. Yo creo que nos lo demuestran semana tras semana con su presencia aquí en la sede. Muchísimas gracias. Bona vesprada, buenas tardes. Gracias, en primer lugar, a todas las personas que nos acompañan en la sala, también a los que nos están siguiendo a través del video streaming. Gracias, Antonio, por tus palabras de presentación. Quiero empezar dando las gracias a Antonio, a Joaquín Juan, Antonio Romero, Joaquín Juan, Ángeles Ruiz, por darme la oportunidad de participar en el ciclo. También agradecer a la profesora María Tormo, que ha colaborado en la preparación de la presentación y en un pequeño documental que veremos al final. Y, como no, a la sede universitaria por darme la oportunidad de poder compartir, ¿no?, con todos ustedes esta presentación. Voy a coger... Un momento y así puedo pasar. Bien, en los próximos minutos vamos a hablar de hambre, vamos a hablar de guerra, vamos a hablar de cocina y vamos a hablar de gastronomía. Y también de cine con la proyección del fragmento de un documental de 1972, Alimentarse mejor, que nos recordará el impacto de la memoria del hambre sobre nuestra forma de alimentarnos. La cocina de posguerra, tema central al que hace referencia a la conferencia, la cocina de posguerra, como digo, nos lleva a aquellos años que siguieron a la Guerra Civil Española, las décadas de 1940 y 1950, conocidas como los años del hambre. Una hambruna, conviene recordarlo, silenciada por la dictadura franquista, ya que desmentía una de las primeras proclamas del dictador, que no hubiera ningún español sin pan. Una hambruna que, gracias al trabajo de historiadores como Miguel Ángel del Arco, Gloria Román, empezamos a conocer en todas sus dimensiones. Como nos recuerda el profesor Carlos Barciela, catedrático de Historia Económica de la Universidad de Alicante,
la pobreza que atravesaba el país en aquellos años y que está en el origen del hambre, respondía a las decisiones políticas del régimen y del propio Franco, a pesar de los argumentos exculpatorios que difundió la propaganda franquista. La dictadura, lejos de afrontar el problema del hambre, lo escondía al mismo tiempo que sacaba rédito político de la miseria. En aquellos años no era infrecuente encontrar publicaciones en el ámbito médico, en el ámbito científico, con discursos de claro contenido ideológico donde se hacía referencia a la cruel experiencia del hambre marxista a que se sometió a la población civil española, cuando, como tendremos ocasión de comprobar, las autoridades republicanas sí que abordaron el problema, sí que intentaron prevenir los problemas de la malnutrición, no los silenciaron. Los datos son incuestionables. Investigaciones que hemos llevado a cabo en la propia Universidad de Alicante nos muestran cómo fue en los años precisamente de la posguerra cuando se dispararon las muertes por hambre, por avitaminosis, por clorosis. Se calcula que entre 200 y 600.000 personas pudieron morir por hambre. Es interesante también comprobar cómo un indicador como es la mortalidad por diabetes, que venía incrementándose desde principios del siglo XX, disminuyó de manera importante durante esos años. Es un ejemplo paradigmático lo ocurrido con la hambruna española y que se ha repetido en otras ocasiones. El uso del hambre como arma política y de guerra, como ocurrió en nuestro caso, sigue por desgracia de actualidad. Me permitirán que empiece, que tenga un recuerdo hacia lo que está pasando en Gaza y cómo el hambre continúa utilizándose como un arma de guerra, una situación que hay que denunciar y frenar. El hambre y la malnutrición ha representado, y por desgracia sigue representando, uno de los mayores intolerables a los que tiene que hacer frente la humanidad. Como recordaba el profesor José María Bengoa, consentimos que miles de millones de personas padezcan alguna forma de malnutrición cuando hay pan para todos. Ojalá que acabe pronto el horror de Gaza y ojalá que más pronto que tarde podamos garantizar a todos los seres humanos el derecho a comer lo que tienen que comer y disfrutar haciéndolo, aunque la realidad de los hechos sigue otorgando vigencia a aquella frase de un nutriólogo, Jan Meyer, cuando afirmaba que la nutrición no es una disciplina a estudiar, sino un problema a resolver. En nuestras manos está en que deje de serlo, tenemos el conocimiento, tenemos los recursos para hacerlo. Si algún sentido tiene mirar al pasado es para poder sacar las lecciones que corresponden y no volver a repetir los mismos errores. Los problemas de hambre y malnutrición que surgieron durante la Guerra Civil Española y la grave hambruna que, como acabamos de comentar, padeció la población española durante la posguerra hasta los primeros años de la década de 1950, contaban con el antecedente inmediato de lo ocurrido en la Primera Guerra Mundial y la crisis que siguió a la misma, agravada por el impacto de la pandemia de gripe de 1918, justo en los meses finales del conflicto bélico. De hecho, aunque luego hablaremos del hambre en la posguerra y de la cocina y las recetas del hambre, parece oportuno empezar por recordar lo que ocurrió con los problemas de malnutrición que surgieron durante la Guerra Civil, sobre todo a partir de 1937, y cómo lo gestionó la Segunda República. Como ya hemos apuntado, las autoridades republicanas, al contrario de las franquistas, no escondieron el problema. Lo abordaron e intentaron prevenir la aparición de enfermedades carenciales y empoderar a la población a través de la educación en materia nutricional, culinaria y gastronómica. En diciembre de 1936, a petición del Gobierno de la República, el Consejo de la Sociedad de Naciones aprobaba la creación de una misión sanitaria para España. Aunque el objetivo inicial era valorar las posibilidades de una acción internacional en el caso de la aparición de enfermedades epidémicas,
En el informe que presentó la Comisión se hacía mención a los problemas de alimentación que empezaban a presentarse en España, en la España republicana, durante los primeros meses de 1937. Fue precisamente el agravamiento de la situación nutricional lo que llevó al Ministerio de Sanidad e Instrucción Pública a crear el Instituto Nacional de Higiene de la Alimentación en abril de 1937. Se le asignaban, entre otras, las misiones de elaborar un dictamen sobre el estado nutricional de la población, desarrollar un modelo de cartilla de racionamiento alimenticio con indicación de la forma de subvenir a las carencias existentes, adaptándose, y esto es importante, en lo posible, a las diferentes épocas del año y de acuerdo con la producción alimentaria nacional. Estudiar el abastecimiento alimentario, la distribución y los precios, además de fijar criterios para el diagnóstico de avitaminosis en todas las consultas públicas, médicas públicas, y para el reparto de vitaminas a la población infantil y en casos graves de avitaminosis. Junto a iniciativas como la que acabamos de señalar al hablar del Instituto Nacional de Higiene de la Alimentación, resultaron fundamentales las iniciativas dirigidas a la formación y la divulgación de conocimientos relacionados con la nutrición, pero también con la cocina y la gastronomía. Una tarea en la que participaron tanto organismos públicos como privados, así como autores relacionados con dichos ámbitos. Se trataba, como pueden comprobar por los títulos, de textos y materiales, de solo una pequeña selección, que buscaban prevenir los problemas derivados de la falta de alimentos y optimizar los pocos recursos existentes. El objetivo no era otro que hacer de la necesidad virtud, incluso de aprovechar el problema de la escasez para corregir situaciones como las que en época de abundancia conllevaban a una sobrealimentación, sobrepeso y una incipiente obesidad. Al mismo tiempo que se combatían mitos e ideas erróneas, se divulgaban conocimientos científicos y se intentaban modificar hábitos alimentarios inadecuados o promocionar los saludables. Aunque todas las obras compartían el objetivo de empoderar a la población frente a los problemas de desabastecimiento que estaba provocando el conflicto bélico y conseguir mantener un estado nutricional adecuado, presentaban algunas diferencias respecto a los contenidos y el discurso divulgativo. En unos casos se ponía el énfasis en mostrar el valor de los alimentos más preciados en periodo de escasez, como los que se generaron durante la Guerra Civil Española, aportando información nutricional sobre cada uno de ellos, la forma de elaborarlos, cocinarlos, consumirlos o conservarlos. En otros casos se aludía a la responsabilidad de la ciudadanía y la necesidad de seguir por parte de toda la población las directrices y recomendaciones de las autoridades. Es lo que ocurrió con este texto de la alimentación en tiempos de guerra, que es un ejemplo paradigmático de lo que estoy comentando, del Comisariado de Propaganda de la Generalitat de Cataluña, un texto elaborado por la Escuela Superior de Agricultura de la Generalitat. En el mismo se decía que estaba dirigido al gran público y que éste no tenía que saber ni de fisiología ni tampoco medicina, pero sí tenía que saber que durante la guerra, y cito textual, únicamente los pueblos incultos sufren verdaderas epidemias de algunas de estas enfermedades carenciales que aparecen aquí, el raquitismo, la anemia, la seroftalmia, los edemas del hambre, y que esto no debía repetirse en el caso de España. En nuestro país, decía el folleto, hemos de evitarlo como se evitó en todas partes donde durante la guerra imperaba la cultura, el buen sentido, el sentido común, el trellat, la disciplina en el razonamiento. Nuestros peligros, decía, desaparecerán si obedecemos estrictamente los consejos que se dan aquí. Utilizaban la metáfora de la máquina para insistir en una idea básica, la de garantizar, jugando con los recursos disponibles, una alimentación racional y equilibrada,
aportando lo que ellos llamaban las piezas de recambio, las proteínas, las de combustión, grasas y azúcares, así como agua, sales, minerales, vitaminas. Decían, si la alimentación tasada y reducida está bien equilibrada, no temáis las enfermedades deficitarias. Las pestes del hambre, en definitiva, pueden evitarse. El hambre simple se puede resistir meses y meses. Para reforzar este discurso de procurar una alimentación racional y equilibrada, se apuntaban consejos básicos que se resumían en la idea de adelgazar si hacía falta, pero no enfermar nunca. Se hablaba, por ejemplo, de cómo saciarse era malsano, o aceptar que había que tener algo de apetito después de comer, y no tenerlo pues no mataba a nadie, conocer que la resistencia al hambre era mucho más larga si se sabía administrar la alimentación equilibrada, etc. Con el fin de poder hacer efectivos muchos de estos consejos, además de aportar cuadros y esquemas donde se trataba de mostrar de manera didáctica y clara información sobre la proporción de proteínas, calorías que contenían los alimentos o su contenido en principios inmediatos, vitaminas, etc., se proporcionaban también regímenes o planes que llamaban minimales, dietas recomendadas que ayudaban a planificar las comidas en función precisamente del grado de escasez, pero también teniendo en cuenta la edad, la actividad física desarrollada o las características y condiciones de las personas afectadas. Todas estas informaciones se complementaban con un apéndice de cosas útiles, como por ejemplo las equivalencias caseras de las recomendaciones, el cálculo de calorías que se necesitaban, saber el peso que correspondía a cada persona, edad, etcétera, el modo de suministrar calorías y cómo hacerlo en casos especiales como el embarazo, la infancia o incluso temas como la permanencia en el estómago de algunos de estos alimentos. Asimismo, cuando a pesar de seguir los consejos aparecían los cuadros carenciales, ese raquitismo, esas anemias, pues se difundían cuadros generales de riqueza vitamínica, sobre todo de los diferentes alimentos, o esquemas que daban pistas sobre la cantidad de elementos esenciales como el hierro, hemoglobina, etcétera, en los diferentes alimentos. Junto a todas estas informaciones, se establecían recomendaciones que servían, como digo, para corregir hábitos alimentarios poco saludables, tal como ocurría con el consumo de proteínas. Esto es interesante. Al considerar que bastaba, siguiendo las recomendaciones de los organismos internacionales, con 50 gramos diarios de dicha cantidad. Aún en tiempos de abundancia, decía, no era aconsejable comer tantas proteínas, ¿no? Y cito textualmente, el consumo excesivo de proteínas, se decía, es un vicio extendido que solo reporta perjuicios. Además de su toxicidad, además de ser innecesario, resulta antieconómico y antifisiológico. Antieconómico porque las sustancias ricas en proteínas son siempre caras. Antifisiológico, se decía, porque por el simple hecho de comer proteínas, nuestro motor, volviendo a la metáfora de la máquina, marcha a más gas, consume más por hacer el mismo trabajo, gasta más, esto que los biólogos llamaban la dinámica específica. También se corregían, esto es interesante, algunos hábitos que pasaban desapercibidos en situaciones de abundancia, que ahora lo visualizarán enseguida, pero que adquirían relevancia en tiempos de escasez, como era el caso, decían ellos, de la herejía de dejar aceite en el plato, cuando con el aceite, que se alinea la ensalada o la verdura, no solo se hace para darle buen paladar, pues debéis saber, decían, que da más calorías el aceite que el resto de la ensalada, ¿no? Es decir, aprovechar todo esto. Se insistía, en definitiva, en la optimización de los pocos recursos que existían y así priorizar aquellos alimentos que podían aportar por el mismo precio el máximo de principios inmediatos y micronutrientes, ¿no? Tal como podemos ver aquí, donde aparece una equivalencia entre el alimento, precio y las calorías que podía aportar.
Asimismo, en la línea de optimización de recursos, se ponían en valor alimentos de poco prestigio en tiempos de abundancia, pero de enorme valor en periodos de escasez. Voy a citar algunos ejemplos, ¿no? Como ocurría con las aceitunas, consumidas habitualmente sin importancia, pero que cobraban un especial interés en situaciones de precariedad por su alto valor calórico. Al mismo tiempo que se las revalorizaba, se hacía hincapié en las diferentes formas de conservarlas y aumentar sus propiedades organolépticas y gastronómicas mediante la técnica de la salmuera o aromatizándolas con orégano, tomillo y otras hierbas aromáticas. Lo mismo ocurría con los frutos secos, como las almendras, avellanas, castañas, cacahuetes, que aparecían entre los alimentos más apreciados en tiempo de escasez por su alto valor energético, buena digestibilidad y fácil cultivo en la cuenca mediterránea, o las legumbres, habas, garbanzos, guisantes, habichuelas, etcétera, considerados alimentos esenciales, dada, como digo, la prodigalidad con que se producían en nuestro territorio. Otro de los grupos de alimentos que adquirían especial relevancia en el tiempo de escasez eran las frutas, ya que recibían, de hecho, la condición de esenciales en la alimentación de los seres humanos, pero no había una cultura de consumo de frutas como la que tenemos ahora, y estaban considerados los alimentos vitaminados por excelencia, sin renunciar a destacar, como hemos visto con el ejemplo de las aceitunas, las cualidades organolépticas y gastronómicas asociadas a su sabor, aroma, esencia, etc. En el capítulo de los alimentos energéticos se promovía el consumo de miel, cuando había que disminuir el consumo de azúcar por su escasez o precio, al mismo tiempo que se fomentaba su producción, también por mostrar una facilidad y economía insuperables en aquellos momentos. La relación de alimentos a reivindicar en tiempos de escasez se contemplaba con el grupo de tubérculos como la patata, la chufa. De la batata se decía que se podía preparar pan y las patatas se consideraban el alimento hidrocarbonado del soldado en campaña, llegando en muchos casos de la guerra europea, se recordaba, a sustituir el pan. También se hablaba de la chufa, por su composición nutricional en seco, pero también por la horchata. Otro tanto ocurría con la leche y sus derivados, donde se ponía en valor sobre todo la leche condensada. Y mención aparte merecen las bebidas alcohólicas, consideradas alimentos, se decía, de latigazo, destinadas a inducir a los grandes esfuerzos. Lo mismo el ejército de campaña, que trabajadores sometidos a intensa actividad física, que podían encontrar en el alcohol, tomado moderadamente y en bebidas adecuadas, el alimento que les suministraba ese plus de caloría de que consumían. Sin embargo, y es interesante, se abría un debate importante en el sentido de que se consideraba que un consumo habitual del mismo ya no era adecuado y podía adquiría de hecho la condición de mal alimento. El vino también estamos en un ciclo de vino, cine y gastronomía objeto de un fuerte debate ya en aquel momento sobre si se trataba de un alimento, si se trataba de un tóxico. En cualquier caso, se recomendaba consumirlo a dosis moderadas, ya que a dosis pequeñas, se decía, facilita el trabajo del estómago y favorece la digestión, sin olvidar sus funciones antisépticas y su fácil absorción. En cualquier caso, se recomendaba mucho el consumo de mosto como alternativa al vino, precisamente por el interés calórico y médico del mosto. Por otra parte, como señalaba con anterioridad, la necesidad hizo que la guerra y la posguerra fueron tiempos propicios para la creatividad, tal como se puede comprobar con el testimonio que recogía Jesús Noguer Moré en su texto Nuestra alimentación en tiempos de escasez, cuando decía que mediante el polvo de yema de huevo que se vendía en los comercios se podía obtener una tortilla a la que si se adiciona de algo aromático, cebolla, tomate, ajo, etc., resulta de un sabor apetitoso.
Pero sin duda uno de los ejemplos de creatividad más importantes que se dieron durante la Guerra Civil y a la que dedicaremos atención es, y un ejemplo de esa creatividad solidaria, ¿no?, que despertó entre el colectivo de cocineros y gastrónomos, nos lo ofrece José Guardiola Ortiz, este gastrónomo alicantino que con el título de Platos de Guerra y firmado como un cocinero de la retaguardia, publica en 1938 estos platos de guerra que ven en la imagen. El primero era un recetario completo para la conservación y condimento de la sardina, con el subtítulo de Fórmulas prácticas y sencillas para el aderezo del sabroso y popular pescado. Como indicaba Guardiola en el prólogo, la sardina tenía una gran consideración entre las clases populares, ya que reunía la doble condición de la calidad y el buen precio, incluso en las difíciles circunstancias de la Guerra Civil, siendo su carne sabrosa, delicada y nutritiva. Hasta no ha mucho, su precio, decía, resultaba baratísimo, y aún ahora, hablando de los años del 38, de entre todas las contadas clases de pescados con que los mercados se abastecen, la sardina es la que resulta más al alcance de la gente humilde. Guardiola explicaba, mediante 8 fórmulas caseras, cómo conservar las sardinas durante algún tiempo y poder afrontar así el posible exceso de oferta que pudieran mostrar los mercados. Aportaba más de 50 atractivas recetas que aparecían agrupadas en función de la técnica utilizada o la forma de servirlas, asadas, fritas, rellenas, al horno, en cazuela, como condimento principal de arroces y sopas, guisadas, frías y calientes. El segundo de los folletos es que lleva por título Repertorio seleccionado con sus correspondientes recetas sencillas, prácticas y acomodadas a las actuales circunstancias. Recordemos que es un texto escrito en 1938, en esa condición que él se pone de cocinero de retaguardia. En unas notas previas que sirven de introducción al mismo, Guardiola recuerda las palabras de Brillant-Savarin cuando afirmaba que de la manera como las naciones se alimentan depende su destino. Explicaba así cuál era el objetivo y naturaleza de su propuesta, adaptada, decía, en todo momento a las dificultades alimenticias que padecía la población en 1938 en la retaguardia republicana. Decía, y cito textual, que para que el nuestro se logre en toda su grandeza, refiriéndose al destino del que hablaba Brillant-Savarin, debemos contribuir cada cual desde donde y como se pueda. Es esta actitud solidaria, ¿no?, del gastrónomo que sabe cocinar, que conoce bien la cocina, ¿no?, desde donde y como se pueda. Y si no está en nuestra mano el proveer abundantemente de alimentos, porque aún más se acreciente el vigor de la raza, procuraremos que lo que se come se coma con gusto. Esto era lo que él quería aportar, por hallarse agradablemente aderezado, ya que satisfacen y nutren más las mismas viandas si se condimentan en forma que exciten el apetito. Como él había hecho con otras obras que había publicado, sobre todo la gastronomía alicantina de la que hablábamos antes, recuerda que muchas de las recetas que forman parte de estos platos de guerra tienen una gran valía, dice él, por ser fiel trasunto de las memorias que en sus cuadernos anotaban las hacendosas amas de casa, desde ese reconocimiento a las cocineras. Otras son inéditas y muchas describen con toda exactitud la cabal manera de hacer estos viejos platos tenidos en tanto aprecio porque durante siglos, dice, fueron perfeccionándose con los meticulosos cuidados acumulados sobre ellos por parte de las cocineras.
Como en el cuaderno anterior, el de la sardina, él hace referencia a que hay muchos productos que en aquel momento eran de muy difícil adquisición. Todo lo que sí que hace en cada una de estas recetas es proponer alternativas, y sobre todo hace una selección de recetas que pudiesen, como dice él, ser realizables, aún en los lugares más próximos a los sitios en los que se combate, y en todas y cada una de las modestas cocinas de las viviendas más humildes. Con ellas hemos formado, dice, esas 10 listas que ven ustedes ahí, con 7 platos de diversa condición cada uno, para que los lectores puedan elegir diariamente los que la estación produzca y el mercado proporcione. Luego podemos, si quieren, en el diálogo, en el debate, ver algunos ejemplos, pero fíjense que predominan sobre todo los platos vegetales, y hay algunos arroces realmente sabrosos, y que se hacen con unos productos básicos, los que en aquel momento se tenían. Bien, podemos concluir un poco esta mirada que hemos hecho a la cocina, a la gastronomía de guerra. Hemos podido comprobar, como digo, cómo además de mostrar el tipo de discurso, ¿no?, que informaban las acciones educativas y de carácter divulgativo que promovió la República, precisamente porque no silenció el problema. Había que afrontarlo, y lo afronta intentando empoderar a la población para aprovechar los escasos recursos alimenticios de los que pudo disponer la mayoría durante la Guerra Civil, o informar sobre el valor nutritivo de los mismos. También hemos podido constatar esa creatividad, ¿no?, la creatividad que despertó entre cocineros y gastrónomos la necesidad y el hambre que acompañaron aquellos años, con el fin de procurar, como decíamos hace un momento, que aquello que se pudiera comer se comiera con gusto. Pero, como ya hemos explicado, el final de la contienda en abril de 1939 no significó el fin del hambre. Todo lo contrario. Los problemas de hambre y desnutrición se acentuaron durante la posguerra. Para muchas familias, el día a día en la década de los 40 se convirtió en una lucha por la subsistencia. Ante lo que desarrollaron, como explican autores como Gloria Román y Miguel Ángel del Arco en un reciente trabajo publicado en la revista Ayer, estrategias muy diversas, incluida una que es terrible, ¿no?, la delincuencia del hambre, o comiendo alimentos que no estaban aceptados culturalmente, aquello del gato por liebre, ¿no? En el ámbito de la cocina fueron sobre todo las mujeres, una vez más, en tanto que responsables de los cuidados y la alimentación, las que tuvieron que agudizar el ingenio y la creatividad, haciendo, como indicábamos hace un momento, de la necesidad virtud, preparando recetas de subsistencia con los pocos alimentos disponibles o elaborándolas con sucedáneos como el café de chicoria o Malta o los polvorones de bellota. La tortilla sin huevos es un buen ejemplo de una de las estrategias culinarias más utilizadas en las recetas del hambre, basada en el uso portentoso de la imaginación con el fin de llenar el estómago y con el resultado de obtener recetas que, más allá de su dureza y escasez de ingredientes, resultasen familiares. Como han señalado diversos autores, lo que se pretendía con estas recetas del hambre era, en cierto modo, seguir siendo personas y mantener la dignidad en la mesa con recetas parecidas a los platos originales que ya no se podían hacer. Este posicionamiento aparece muy bien reflejado, como digo, muy bien reflejado en la cocina de recursos, Deseo mi comida, del cocinero y gastrónomo Ignasi Domènech. En el prólogo, Domènech explica que va a ofrecer recetas para sacar partido de muchísimos elementos
que en épocas de vacas gordas no podían muchos sospechar ni remotamente que existieran. Muy en la línea de lo que hicieron otros autores como Nogué durante la Guerra Civil, y continúa el texto diciendo: de modo que el tema general de mi obra, Deseo mi comida, está repleto de enseñanzas evidentísimas que les ayudarán en esta época de necesidad. Cocina de recursos, Deseo mi comida, ha sido calificado como un recetario autobiográfico, publicado al término de la Guerra Civil, y donde Ignasi Domènech, cocinero, como digo, de gran prestigio, que llegó a trabajar con el gran Escoffier en Londres y que se convirtió en un importante divulgador y promotor de la cocina, de la gastronomía, de las artes culinarias de nuestro país, aborda la importancia de la comida desde el punto de vista emocional. La situación de guerra y de posguerra, que se puede entender leyendo entre líneas su narración, le había llevado a la desesperación y al sufrimiento, por lo que reivindicaba lo que ahora se denomina, en términos modernos, comfort food, ¿no? Es decir, esa comida sencilla que sabe al hogar y que está elaborada con esmero. Así consiguió su famosa tortilla sin huevos, que se hacía así. Dice: para conseguir el sucedáneo del huevo se ponen unas gotas de aceite, 4 cucharadas de harina, 10 de agua, 1 de bicarbonato, una pizca de pimienta molida, sal al gusto y una pizca de colorante artificial cuyo cometido es suministrar el tono de la yema. Se bate todo hasta convertirlo en una crema bastante líquida, similar a la de los huevos batidos. A ello se le añaden las peladuras de naranja convenientemente escurridas, se mezcla y se hace en la sartén como una tortilla de patatas. Pero más allá de los recetarios y los libros de cocina que se publicaron, fue la cocina de subsistencia que ejercieron las mujeres, su capacidad para exprimir el aprovechamiento y alargar los ingredientes más humildes, lo que permitió intentar paliar el hambre de las familias. Platos y gramáticas culinarias extremadamente básicas que forman parte del conocimiento culinario popular. Les comentaba a Joaquín y Antonio que preparando esta conferencia he tenido la suerte de poder leer este libro que acaba de salir ahora, de los antropólogos David Conde y Lorenzo Mariano, publicado por la editorial Crítica, con unas magníficas ilustraciones, en el que ellos lo que hacen no es recurrir a los recetarios que se publicaron durante la guerra o la posguerra, van directamente a los testimonios que todavía quedan de aquellas personas que pasaron hambre, de aquellas personas que eran niños, niñas de los años del hambre y que comparten con estos autores su experiencia, ¿no? Como digo, en el caso de la cocina de posguerra, por tanto, lo podemos ver a través de algunos de los ejemplos que ellos mismos recogen, ¿no? Es decir, aquel potaje de muelas con las famosas almortas, por cierto, que dieron lugar a un síndrome carencial por el excesivo consumo de las mismas, o ese potaje de habas secas o fava parada, ¿no? Donde, como pueden ver, con unos ingredientes básicos, pues se preparaba esta receta. O ese gazpacho de poleo, que no tiene una sencillez absoluta, pero que de alguna manera ha ayudado. O estos boquerones de secano, y como dicen ellos, había muchas hierbas, pero había una hierba que se llamaban lenguazas, que decían que era cuando lo freían, decían que era pescado frito, y era una hoja, así como los dedos de anchoa con pinchillos. Les quitaban los pinchillos, los enharinaban como el pescado, lo freían y decían que eran boquerones de secano, ¿no? Por ejemplo, o estas sopas caladas, ¿no? Dice, las soperas se colocan recortes de pan duro, se vierte encima el caldo hirviente en cantidad según se quiera la sopa más clara o más espesa,
Se deja calar unos minutos, teniendo cuidado de tapar la sopera o tartera, y luego se sirve. Hay quien añade una hoja de hierbabuena. Otro ejemplo de esta cocina. O estas patatas a lo pobre, ¿no? Que tenían patatas, perejil, ajos, pimientos, tomate, pimentón, comino, agua, sal. Algunas de estas recetas, en un proceso que los gastrónomos llaman gourmetización, ahora forman parte de los menús y de lo que nos pueden ofrecer en algunos, ¿no? Por aquí, como vemos, se freían las patatas, se sacaban de la sartén, bueno, lo explican ahí, eran esas patatas a lo pobre o a la tristeza. En definitiva, son testimonios que lo que hacen es trasladarnos a esas recetas de cocina de supervivencia, como la cocina rural silvestre o la gastronomía mediterránea de supervivencia, y que en contextos como el nuestro resultaron fundamentales para superar aquellos años del hambre y que han quedado en nuestra memoria culinaria con esta etiqueta, ¿no? Con esta etiqueta. Ahora, estas verduras silvestres, que eran el elemento fundamental de aquella cocina de supervivencia, han adquirido un gran interés nutricional, ¿no? Porque se dice que nos contienen, pues todos esos superalimentos se han convertido en superalimentos, ¿no? Esa cocina rural silvestre, que por ejemplo el etnobotánico Joan Pellicer pues nos recuerda, ¿no? Cuando habla de estas hierbas fritas que se hacían servir para preparar un plato muy mengívoro, muy apetitoso, que además podía llevar un trocito de bacalao o un huevo, sí, y que podía convertirse en el invierno, en muchas de esas casas de los años del hambre, en un primer plato para cenar o incluso en el único plato para cenar, y que pues precisamente manifestaba esta estrechez de recursos que tenía aquella gente, ¿no? Bueno, esto ahora pues estamos recuperándolo, poniéndolo en valor, ¿no? Incluso el propio régimen, a través de la sección femenina, pues llegó a publicar aquel texto de cocina regional y luego el manual de cocina de Ana María Herrera de Ruiz, diplomada en gastronomía, y donde fundamentalmente juegan con tres principios: el principio del reaprovechamiento, la idea de que los ingredientes resultasen baratos y asequibles, y también esa sencilla preparación, ¿no? Pero platos, como digo, bueno, aquí tenemos algunos de los ejemplos del contenido de estas, pero como digo, platos, muchos de ellos que ahora incluso solo podemos encontrar en las cartas de algunos restaurantes, por cierto, a veces con alguna estrella Michelin. Pero también son platos que nos llevan la memoria del hambre, la memoria del hambre, y cómo esa memoria del hambre ha condicionado nuestra forma de alimentarnos, como comentábamos al inicio de la intervención. Como ha señalado más de un autor, cuando hablamos de los años del hambre, alguien podría pensar que se trata de algo muy lejano, pero en realidad es algo que ha permeado a generaciones de españoles durante décadas y que por lo tanto también forma parte de nosotros mismos. Por ello, ya que estamos en un ciclo de cine, de gastronomía, pues me van a permitir que comparta con ustedes un breve vídeo de 7 minutos, que es un fragmento de este documental, Alimentarse Mejor, de 1972, dirigido por Mario Garavino, que estuvo patrocinado por el Programa de Educación en Alimentación y Nutrición, el programa EDALNUM, y por el Instituto Nacional de Consumo. Ha sido objeto de una investigación de María Tormo, Ángela Bernabeu y María Tres Castro, que pueden descargarse en la Revista Española de Nutrición Comunitaria, y si les parece vamos a verlo para cerrar el... Ahora sí, visible, sí.
motivo fue el programa Edaldu, que lo patrocinó. El argumento era del director del programa, el doctor Palacios, y de Consuelo López Nordedeu, que era la coordinadora del programa, que hizo de asesora del documental. Muchas de estas personas luego han tenido una trayectoria importante en el mundo cinematográfico. El documental fue premiado además en un festival de Murcia en aquel momento, y fue Mario Baravino el que... Ese hombre cansado, distraído, ese compañero de pocas luces, a lo mejor lo que tiene es una carencia de alguna vitamina, de proteínas, etc. Un buen estado de nutrición aumenta la resistencia a las enfermedades. Qué duda cabe que ante una misma infección esta muchacha la resistirá mejor que esta otra. Y respecto al rendimiento en el trabajo, puede llegar a ser de solo un 20% respecto a lo normal en las desnutriciones extremas. Es el problema de los países subdesarrollados. La gente mal alimentada no rinde, y al no rendir, no gana para comer. De ahí la importancia que en la actualidad se otorga a la alimentación y el que los gobiernos y las Naciones Unidas se preocupen tanto de ella. En España, desde hace 10 años, el programa de educación en alimentación y nutrición se preocupa de enseñar a los españoles qué deben comer. ¿Pero es que no sabemos comer? Tal vez. En general, la gente no sabe qué debe comer. Y lo que es más importante, qué debe dar de comer a sus hijos. No es lo mismo comer bien que comer mucho. Y en España actualmente casi todo el mundo come mucho, pero una gran parte no come bien. ¿Y qué defectos tiene la alimentación de los españoles? Varios sin duda, pero destacan 3. No tomar bastante leche ni queso, con lo que nuestra dieta es pobre en calcio casi sistemáticamente. No tomar verduras, ensaladas y frutas. Pero es que te has creído que a mí me gusta el verde. Por esta causa, en muchos pueblos se encuentran aún personas con lesiones por falta de vitamina A y de vitamina B2. Comer demasiadas cantidades, sobre todo de legumbres, cereales y grasas. La obesidad, que es tan peligrosa como la alimentación deficiente, está llegando en España a constituir un verdadero problema, igual que en otras naciones económicamente desarrolladas. ¿Qué debemos comer entonces? Pues es bien sencillo. De desayuno, un zumo de naranja recién hecho, un tazón de leche con o sin café y una cantidad variable, según las circunstancias de cada uno, de pan o bollos con mantequilla o mermelada o... ¡Uno de churros! Pues sí, o de nuestros clásicos churros. El que trabaje fuerte y se levante temprano puede almorzar un bocadillo de queso, de un fiambre o de pescado en aceite, pero sin demasiado pan. Al mediodía deberíamos comer poco, sobre todo si hay que trabajar después. Pero España es diferente y los españoles también. Y realmente no nos va tan mal así. Por tanto, podemos comer nuestro primer plato de legumbres o arroz o patatas o pasta con adiciones de carne, embutidos o pescado. Y el segundo de carne, pescado o huevos, pero añadiendo una ensalada de lechuga y tomate y luego fruta. O si se ha tomado ensalada, que la sustituye, queso. Es mejor no merendar o limitarse a un café o similares. Así se separa bien la comida de la cena. Y en la cena, una verdura y luego pescado, carne o huevos con ensalada o fruta. Pan en cantidad adecuada. ¿Y si estos menús resultasen muy caros para algunas economías? También se puede uno alimentar muy bien por mucho menos dinero.
Desayuno, un tazón de leche y pan con aceite y sal. Comida, patatas con bacalao, un tomate crudo, una naranja y pan. Cena, un par de huevos fritos o sardinas de lata, una ración de queso y pan. Eso sí que está al alcance de todos los presupuestos españoles. ¿Y el vino? Ante todo, una observación muy seria. Dar vino o cerveza a los niños es una costumbre absolutamente dañina, desgraciadamente muy generalizada en España. Realmente es muy fácil alimentarse bien. Podríamos decir que con comer un poco menos de lo que solemos comer los españoles, y en cambio tomar más leche y más ensaladas, la alimentación del español sería perfecta. ¿Sería perfecta? Sí, sería perfecta si al tiempo se librara de una serie de ideas erróneas muy generalizadas y siguiera algunos pequeños consejos de los especialistas de nutrición. Por ejemplo, las alubias, si se comen mezcladas con arroz, mejoran enormemente su valor alimenticio, que se hace casi similar al de la carne, y lo mismo sucede con las lentejas. En cambio, tomar huevos crudos es casi desperdiciarlos. Se utiliza solo el 50%, mientras que cocidos o fritos se utiliza más del 90%. Hay gente que cree que el pescado alimenta menos que la carne. Es un error, pues alimenta igual. Lo que hace es digerirse más fácilmente, con lo que llena menos. Además, la grasa del pescado no eleva el colesterol, cosa que es bastante importante. Muchos elogian las cocinas extranjeras en que se guisa con mantequilla. Eso sí que eleva el colesterol, mientras que nuestro aceite no lo modifica. Hay quien prefiere leche fresca a la higienizada y pasteurizada. Comparen un clásico establo y una central lechera antes de afirmar eso. Algunos creen que la mantequilla, al proceder de la leche, puede sustituirla. No, la mantequilla es la grasa de la leche y no lleva calcio, que es lo importante en ella, aunque aporta calorías y vitamina A. Para muchos, las verduras no alimentan. Y las frutas son un lujo o un capricho. Recuerden que sin verduras o frutas no se reciben suficientes vitaminas y se enferma seriamente. Todo esto y muchas cosas más es lo que el programa de educación en alimentación y nutrición desea que sepan los españoles. Por ello, trabaja en muchos campos distintos. Estas nociones sobre alimentación que les hemos expuesto son, como habrán visto, muy simples. Préstelas atención, sin embargo. De ellas depende en gran parte la salud de usted y la de sus hijos. Como vemos, aunque es un documental de 1972, es decir, teníamos que poner muchas notas a pie de página de muchas de las cosas que hemos visto, pero coincidirán conmigo, y voy acabando ya, que la memoria del hambre está muy presente, ¿no? Por ejemplo, el desprestigio de las verduras y otros elementos que aparecen en el documental, ¿no? Un documental que además pone de manifiesto una situación en la que efectivamente veníamos de cuando dice, bueno, es que el principal defecto es que comen mucho, pero no siempre comen bien, ¿no? Y de ahí la importancia de esa educación en alimentación, en nutrición, en gastronomía, ¿no? Que hemos visto que se hizo durante la Guerra Civil y que sin embargo hubo que esperar a los años 60 para que de la mano de los organismos internacionales se pusiese en marcha un proyecto de estas características. Bueno, pues esto era lo que yo quería compartir con todos ustedes a propósito de a buen hambre no hay pan duro y de la cocina de guerra y de posguerra. Muchas gracias.
Muchas gracias, Josep, por la conferencia, por recordarnos, porque muchos de los que están aquí, pues seguro que han recordado pues precisamente este tipo de cuestiones, ¿no? Yo muchas veces en clase a los alumnos que son, bueno, los nietos o los bisnietos, cuando estoy explicando estas cositas, que imagínense a los alumnos de secundaria lo que les supone hablar de la posguerra y de lo que supuso aquel periodo de la historia de España, les digo que hablen con los abuelos o que hablen con los bisabuelos, y que esa memoria que ha aparecido ahí precisamente en el libro es un documento, una fuente muy importante para hacerles comprender lo que supuso precisamente esos años del hambre, ¿no? Los años 40, los años 50, hasta que poco a poco vamos pues saliendo un poco de esa situación. Lo que he comentado un poco al principio, Josep, estamos abiertos a cualquier tipo de intervención, a cualquier tipo de cuestiones que puedan plantear, y bueno, y que incluso pues que comenten, ¿no?, sus propias experiencias, porque muchos de ustedes pues seguro que contextualizaron sus años de juventud precisamente en esa época, ¿no? Yo creo que de los mayores, yo pertenezco ya a los mayores, y lo que podemos contar es la experiencia que nos transmitieron nuestros padres en aquel tiempo. Y sí que, claro, era muy diferente a la de ahora. Yo, por suerte, no puedo hablar de las carencias que se supone que se tenía en aquella época. Yo nací en el 41 y, por suerte, no había problema de comida, pero sí que sabía de mucha gente que los tenía. Y, claro, la vida ha cambiado de una forma tremenda, pero ya no queda quien recuerde esas historias de tiempo de guerra, como mi padre me decía en alguna ocasión, que era un día de suerte cuando podían matar 4 ratas de río y comérselas en los 4 o 5 compañeros que estaban allí juntos. Sí, ha cambiado muchísimo, está claro. He visto los ingredientes de los menús que es todo fundamentalmente grande la zona. Decía que he visto los menús de la época que recomendaba un gastrónomo, ¿no? Sí. Que fundamentalmente se refería a comida de Levante, porque sí, yo soy de Ávila, de un pueblo de Gredos, un pueblo de subsistencia paupérrima, y que yo he nacido en el 51 y yo he visto el hambre. En primera persona también, hijo de una familia de 5, con mi padre fallecido muy joven, y he visto morir mucha gente que iba a trabajar al campo sin comida. Y menos mal que, por lo menos en la época de invierno, había unos castaños, que paradójicamente se dice que los plantaron los romanos para alimentar a los esclavos. Los romanos, como se sabe, eran muy avanzados en la época. Yo no sé qué hacían el resto del año, porque supongo yo que cuando se acababan las castañas matarían a otro esclavo para que lo comieran el resto, porque si no, increíble. Pero yo he visto que rara era el mes que no fallecía alguien haciendo, no sé si lo conocéis, la resina, o sea, tirando de viruta, y pues eso, con una latita de 2 sardinas, y no había más, y trabajando como bestias, porque por desgracia era una zona de montaña a 1100 metros, que la mayoría del año estaba incomunicada por la nieve. Para esos que dicen que no ha habido cambio climático, ya no ha vuelto a ocurrir desde hace muchos años. Y personalmente sí recuerdo
los malabares que tenía que hacer mi madre para poder, de algún modo, alimentarnos a todos. Y, bueno, lo que llamaban, pues, zarandajos o comidas de subsistencia, pues eso, los huevos, la carne, a veces la harina, la famosa harina de almortas, etcétera, era el pan de cada día. Y un tema más que el régimen practicaba, imagino, además de que la castaña era algo que nos fundamental para el pueblo, que venía de tradiciones y había una buena producción de castañas, de algún modo, mediante bandos, pues nos las quitaban, se las llevaban porque había que, de algún modo, luego nos hemos enterado, o se enteraba la gente, que se la llevaban a conventos y demás porque era un alimento muy completo, pero a nosotros decían que era voluntariamente, pero de algún modo yo recuerdo a mis padres esconder castañas, a mi madre sobre todo, esconder las castañas para que no se las llevaran porque hacían bandos el alguacil del pueblo y prácticamente pues había que darle las castañas, no las confinaban, pero prácticamente, porque a cambio de cosas, ¿no? Y ya digo, he visto angulas ahí y demás y yo me he quedado perplejo, sinceramente. A ver, efectivamente los recetarios que he utilizado son de la zona de Levante, porque es la zona republicana y sobre todo los desplazados a la zona de Levante, Cataluña y sobre todo Valencia, ¿no? Valencia, Alicante. Y entonces, claro, lógicamente lo que aparecen pues son los productos más mediterráneos. Este libro que he hablado de los antropólogos David Conde y Lorenzo Mariano, este sí que hace referencia más a Extremadura, Andalucía, y efectivamente las castañas, lo que pasa es que por razones de tiempo y por no prolongar la exposición, no lo he dicho, las castañas fueron un recurso muy importante y una alternativa. Así que he hablado, por ejemplo, de los polverones de bellota, las bellotas que no se utilizan habitualmente y que se utilizaron pues para poder hacer esos polvorones que ya no podían hacer en aquel momento, ¿no? En muchos casos, efectivamente, aparecen alimentos que nos pueden llamar la atención, pero en todos los textos, por ejemplo, en este de platos de guerra, siempre se indican alternativas, ¿no? Y en cualquier caso, pues eran, digamos, muchas veces recetas a máximos que al final siempre quedaban en mínimos. Y los mínimos eran fundamentalmente los alimentos que he comentado que estaban, digamos, más accesibles. La palabra que yo debería era comistrajos. Eso es. Por ejemplo, había una cosa que se llamaba sopas canas, que yo odiaba porque la leche prácticamente, allí no había vacas, eran cabras, sí, y había muy poca leche. Lógicamente, porque muchos de los alimentos de las cabras no los comíamos los humanos, como es natural, ¿no? Sí. Como se ha visto en tu estupendo reportaje. Y las odiaba porque, efectivamente, lo que se hacía, freír unos ajos, sí, un poquita aceite, que normalmente no era de oliva ya había aceite malo, no malísimo, malísimo, y pan duro y agua, y nos daba a desayunar, y efectivamente el queso y la leche no la veíamos. No, de hecho, no, está muy bien. Yo creo que estos comentarios enriquecen enormemente muy rápidamente. Es decir, acabas de comentar una cosa que yo creo que habrá que hacer también y que ya alguien lo está trabajando, que es el léxico o la terminología del hambre, ¿no? Con todas esas expresiones que trasladaban también pues esas actitudes emocionales, ¿no? Frente a la comida o la pseudo-comida, ¿no? Que en muchos casos era aquello. A mí me sorprende la cultura que había en la República. Cultura y deseo de apoyar a la gente y consideración hacia los demás, que en la posguerra no estuvo, para nada. Yo recuerdo, pues yo nací en el 42 y recuerdo haber ido con la cartilla de racionamiento a comprar que me mandaba mi madre y tal.
Y lo que sí que me acordaba es que cuando salía el nodo, me acuerdo del nodo, le decía yo a mi abuela, ¿por qué están los militares todos gordos? Sí, sí, sí. Bueno. Y es que yo creo que podrían haberlo hecho de otra manera. Sí, sin duda. La verdad es que Alicante estuvo perseguida porque éramos todos rojos, o sea, y entonces pues con nosotros se cebaron más, lógicamente. Pero que vamos, que lo podían haber hecho de otra manera si hubieran tomado las decisiones que se tomaron en la República, que desde luego estos no las cogieron para nada. Sí, la anécdota no tiene nada que ver con la comida, que es objeto de esto. Y yo cuando comentaba lo del cine, me acuerdo de que mi padre me decía, cuando iban al cine mi padre y mi madre, siempre le decía, Charo, anem que ara mateix s'acaba la película y tenéis que cantar el cara al sol y alzar el brazo. Que había que cantar el cara al sol y subir el brazo. Y mi madre se quejaba, Tonico, no me deixes veure ningún final de película. No veíais ir correr, ¿no? No veía ningún final de película mi madre. Y lo que sí que mi madre hizo en exceso durante la guerra fue lo que parecido a la otra persona que ha comentado con las castañas, es comer mucha algarroba. Sí, bueno, claro. Aquí en Alicante, mucha algarroba. Sí, sí. Sí, pero la sabían cocinar de 50.000 formas y la aprovechaban mucho. Este tema de las algarrobas, el chocolate de algarroba que ahora está tan de moda en restaurantes, insisto, de mucho prestigio, es un ejemplo de esa gumertización a la que yo hacía referencia. Yo le agradezco mucho el comentario que ha hecho respecto a la República. Tengo que confesar que una de las... a mí el preparar esta conferencia pues me ha venido muy bien, ¿no? Pero una de las cosas que cuando la estábamos preparando, era precisamente algo que no habíamos puesto de manifiesto, como lo he intentado hacer con mi exposición, esa diferencia entre una república que no esconde el problema, que lo aborda desde la cultura, que lo aborda desde el compromiso con la gente, porque recordad que muchas de estas recomendaciones se hacen pensando siempre en la gente más humilde frente a esa dictadura que lo esconde, ¿no? Fíjate, en este libro, yo recomiendo, se habla de la gastronomía de los vencedores. También se habla de la gastronomía de los vencedores. Eso, cuando tú le decías a tu abuela, ¿por qué los militares están...? Bueno, pues es la gastronomía de los vencedores, ¿no? Frente a esa gastronomía del hambre, ¿no? Frente a esa gastronomía del hambre. Luego, pues lo que comentabas, ¿no? Platos con castañas. Hay toda una sección dedicada a los platos con castañas, donde estaba el potaje de castañas con acelgas y calabaza, la sopa de castañas, guisos antiguos de castañas, calabaza con castañas. Y realmente lo que ocurrió, tanto en la guerra como en la posguerra, fue recuperar aquella cocina de subsistencia que durante mucho tiempo había sido la norma. Había sido la norma, porque tenemos que recordar que incluso en una zona como la de Levante, el hambre siempre había estado presente. Realmente la población española empieza a mostrar unos niveles de alimentación mínimos aceptables en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Y luego lo que hay pues es un paréntesis muy grave durante este tiempo, pero sí, estoy completamente de acuerdo con lo que comentáis. Sí. Vale, pues ya vamos. Gracias. Pues empezó su discurso hace un siglo prácticamente, ¿no? Entonces, mirado en Internet ahora, la población de España oscilaba a 21 millones, ahora tenemos 48 millones, ¿no? Y España en principio siempre ha sido, entre comillas, mayoritariamente un país agrícola, ¿no? Entonces yo me pregunto cómo era posible que la gente vivía con hambre, ¿no? Y teniendo las grandes extensiones que había en España, claro, hoy en día
el método y la superficie cultivada es mucho mayor, ¿no?, por diferentes cuestiones técnicas o los trasvases y tal. Solo hace falta ver el mar de plástico por Almería, que no existía en aquel momento, ¿no? Pero la pregunta es cómo podía ocurrir esto, que un país agrícola y con tan poca población podía sufrir este malestar, ¿no? Y lo entiendo también, en esta zona tal vez la gente no vivía a lo mejor con tanta hambre como ha contado el compañero. Esto lo sabemos, Credos es una zona alta con mucho frío y no era tomar las acelgas que aquí están en las acequias o la camaroja o lo que sea, ¿no? O sea, los algarrobas que ha comentado. Entonces, ¿cómo era posible que esto ocurriera? Bueno, o sea, que la población sufría prácticamente el hambre. Claro, varios factores. En primer lugar, un trasfondo socioeconómico, que era el acceso a los recursos. Es decir, efectivamente, era un país agrícola, pero era un país donde la propiedad de la tierra estaba en manos de unos pocos, y donde la mayoría de la gente que trabajaba y vivía del campo eran jornaleros y familias de jornaleros que lo que tenían que hacerlo desde la subalimentación, desde la desnutrición y desde la falta de conocimiento. Es decir, porque muchas veces el comer bien o el comer mal, como decía Vázquez Montalbán, no es cuestión de dinero, es cuestión de cultura. Y entonces, de alguna manera, países como España y otros de la Europa mediterránea pudieron empezar a superar el problema del hambre, de la desnutrición, precisamente por esas iniciativas públicas que llevaban a empoderar a la población, a educar a la población rural, a la clase proletaria, etcétera, ¿no? Que eso yo creo que es un poco la clave para poder entender el problema del hambre en la España rural y también el problema del hambre en el mundo urbano. Además, tenemos que pensar que hasta épocas recientes, en el sentido de primera, no recuerdo ahora exactamente, quizás me puedan ayudar más, estaba el impuesto a los alimentos, unos impuestos a los alimentos que encarecían además estos alimentos que llamamos protectores. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es lo que explica que un país que efectivamente tenía un potencial agrícola importante no tuviese un problema de hambre. Pero luego además estaba también la falta de cultura y la falta de iniciativas públicas para optimizar esos recursos agrícolas. Es decir, la propia hambruna que se sufre, y esto lo han estudiado muy bien, insisto, Carlos Barciela y otros historiadores, es por la nefasta política pública del régimen. Es decir, buscando la producción de una serie de alimentos que estaban pensados más para la exportación que para asegurar el aprovisionamiento básico de la población. Y luego, evidentemente, las políticas del régimen luego se corrigieron con la segunda etapa y con aquellos planes de desarrollo y tal, pero también hay que decir que no corrigieron las desigualdades. Las desigualdades han persistido y yo me atrevería a decir que siguen persistiendo. Nosotros somos un país con enormes desigualdades, ¿no? O sea que ahí hay, por tanto, un tema de estructura, de trasfondo socioeconómico, de propiedad de la tierra, hay un problema de cultura, hay un problema también de cultura empresarial y hay un problema grave de políticas públicas, es decir, la famosa reforma agraria que intentan desde la época de la Ilustración, sucesivos gobiernos liberales, la propia Segunda República, que efectivamente, de haber tenido continuidad aquella etapa democrática, por a lo mejor la situación hubiese, sin duda, hubiese sido otra, ¿no? No sé si he contestado. Yo sé que los militares no tienen ni idea. Todos saben mandar. Exacto, esa es la clave, ¿no? Primero agradecer
al ponente, al profesor Bernabéu, a la organización, y felicitar por por repetir curso 5 veces. En relación al tema ese, y como politólogo de formación, y por la relevancia del momento, yo diría la gestión del hambre como instrumento de guerra. No sabía las cifras de ese estudio. Me imagino que si rascamos un poco, a lo mejor encontramos más cosas, pero es espectacular. Entonces, como demuestra que todo eso que nos quejamos, no sé si es nefasto o una persecución de enriquecimiento a través de la especulación y gestión del hambre como castigo, represión y doctrina para aclimatar y lobotomizar a la población, diciendo, ¿ves de qué lado tienes que estar? Es lo de siempre, la propaganda barata del principio del siglo, que vuelve y se reitera por muchas razones. Pero no quería perder el momento para hacer una referencia a lo que dentro de 2 meses vamos a celebrar a unos metros de aquí, hablando del tema del especial sardina de los platos de guerra con el bombardeo al mercado central, que precisamente fue por el hecho de que ¡hay sardinas, hay sardinas! Gestión del hambre, propaganda e instrumentalización del hambre como herramienta para erradicar el rojerío, ¿no? Y finalmente, porque es que me voy con un apetito cada vez mayor, no solamente por eso, hacer una referencia al tema del vino, licores, tabacos, todo lo que hace a más agradable el momento gastronómico de la experiencia del hambre como bienestar emocional y personal, no solamente nutritivo. Y que me voy con unas ganas locas de aprender y saber qué es eso del arroz arrebatado. Muchas gracias. Bueno, a ver, es interesante, muy importante lo que has comentado. Yo por razones de tiempo tampoco he entrado ahí, pero sí que he hecho una mención al principio del rédito político de la miseria, ¿no? Hubo una institución durante la dictadura franquista que era auxilio social, ¿no? El auxilio social que precisamente utilizó esta necesidad para el control político, el control ideológico, ¿no? Y realmente, bueno, pues yo creo que es un ejemplo paradigmático del uso del hambre como una herramienta política, ¿no? Que esto es el arroz, luego lo busco si quieres y te lo digo. No, pero bueno, sí. Yo puedo dar fe para haberla vivido la hambruna. Llegué en Fatao y me acuerdo, y digo que las verdaderas heroínas de aquella época que tuvieron que librar una guerra más dura que la guerra que hubo, fueron aquellas mujeres, todas las madres, todas nuestras abuelas, y perdóname si me emociono, que se quitaban la comida, que no había comida, pero la poca que había se la quitaban. Y yo recuerdo con cariño que mi madre estaba enferma y yo tenía 7 años y decía, mamá, mañana ¿qué comemos? Eso os lo decía a las 7 de la tarde. Y le quitaba a los mulos las algarrobas, o sea, roba para comer. Entonces me decía, métete a la despensa, como si fuera una nevera, y mira a ver lo que se está atrasando. Y yo decía, lo que se está atrasando era lo que se estaba echando a perder. Y mamá, pues hay esto, y se lo presentaba. Y decía, bueno, tú déjalo ahí. Y digo, mamá, esto no lo vamos a comer. Y decía, tú no te preocupes, que mañana lo haces, como yo te lo diga, yo estaba enferma, yo estaba guisando con carbón, lo vas a hacer de esta forma y verás qué bueno sale. Pero es que no había otra cosa. En fin, yo aparte de eso que ha sido, he recordado muchas cosas y muchas cosas que me he comido, cogidas en el campo, que se llaman conejicos. En fin, que está bien llevado y agradezco porque nos habéis hecho recordar para no olvidar lo que pasamos. Yo sigo cocinando la dieta mediterránea todos los días. No sé. Solo un apunte. El hecho de que los niños, tú también, entonces, preguntábamos continuamente
No, es como tú comentabas, ellas supieron hacer de la necesidad virtud. Y con lo poco que había, porque se dice, es que cocinaban con cariño, no, cocinaban con conocimiento. Esto es muy importante, porque ellas conocían muy bien lo que podían aportar esas hierbas aromáticas, esas especies, esa combinación, ¿no? Es decir, porque muchas veces se dice, no, es el cariño de la cocina, no, es el conocimiento que ellas han generado y que tenían. Nada, solamente un par de anécdotas que me han venido a la cabeza. Una he recordado. Unos tíos en los años 40 se fueron a trabajar, a segar trigo. Estuvieron pues lo que fuera la temporada. Cuando echaron cuentas al final, le debían dinero al que les había contratado porque habían comido pan. Le habían descontado del jornal el pan y todavía les debían dinero. Sí. Después de estar trabajando pues un mes, 2 meses, lo que fuera el tiempo. Por eso la gente, a pesar de que había comida, no comían, tenían hambre. Y luego otra, bueno, es más simpática. Yo creo que se pasó tanta hambre que luego, cuando ya no era tan escasa la comida, era un lujo estar gordo. Claro. Mi madre estaba gorda por un problema no solo de comida, sino, bueno, de salud. Cada vez que llegaba al pueblo, qué guapa estás, qué hermosa, qué buen año has tenido. Y yo, que comía horrible cuando era pequeña, yo soy mucho más joven, yo no he vivido para nada eso, yo lo sé todo de oídas, me empanaban de huevos, leche condensada, harina, porque tenía que engordar, como fuera. Todo tipo de jarabes, los aceites de no sé qué, quina Santa Catalina, quina por Santa favor, Catalina, para que me abriera el apetito, era fundamental. Yo creo que es que me está saliendo ahora todo lo que comí, entonces me está saliendo ahora, porque era una obsesión, porque la niña no podía estar delgada, impresionante. Claro, y yo creo que eso era el come, claro. Estar delgado era miseria, era hambre, era guerra, era mal vivir. Claro, es esa memoria del hambre que ha condicionado nuestra forma de alimentarnos, ¿no? En relación con el primer comentario que tú has hecho, estaba recordando ahora una investigación que hemos hecho sobre la alimentación de los braceros de la provincia de Toledo a principios del siglo XX. Y recuerdo cómo en las topografías médicas, en una topografía médica, se cuenta cómo los braceros, los jornaleros, no recibían un salario, recibían comida. Y muchos de ellos no la consumían precisamente para poderla llevar a sus familias. Y claro, tenían que llevar a cabo pues lo que comentabais, es decir, esas jornadas agotadoras de sol a sol, y luego al final lo único que recibían era esa comida que muchas veces renunciaban a ella con el fin de luego poderla llevar a sus familias, ¿no? Muy bien. Eso. Buenas tardes, Josep, es muy interesante como siempre. Habéis hablado de recuerdos, hablando del vino y los niños. Años 50 los niños nos daban por la tarde pan con vino y azúcar. Sí, sí, no. Y luego estamos hablando de las madres, y esta había que hacerles un homenaje. ¿Cómo utilizaban la comida? ¿Qué visión tenían de la comida? De una comida te hacían, yo recuerdo por ejemplo de un cocido que era arroz caldoso, ropa vieja, sopa cubierta, y allí no sobraba nada. En mi casa no sobraba nada. ¿Qué habilidad tenían estas señoras, estas mujeres, para reutilizar la comida de una forma, con qué visión, ¿no?, de utilizar la comida? Habría que tener un recuerdo para... Evidentemente. Y ya como reflexión, estamos hablando de los años 50, años 60, tenemos aquí una imagen, y estamos en el siglo XXI, que dice que 1 de cada 2 niños de menos de 5 años padece hambre oculta. Tendríamos que hacérnoslo mirar como humanidad. Siglo XXI. Gracias. Sí, efectivamente. Es decir, yo te agradezco esta última reflexión, ¿no? Es decir... Sí. Con respecto a lo del auxilio social que has comentado, lo que más te quitaban es que para darte un plato de sopa tenías que rezar.
Claro. O sea que lo que te quitaban era la dignidad todavía. O sea, por eso. O sea que te quitaban la dignidad. Sí, sí, es esa dignidad que se intentaba recuperar con estas recetas del hambre, ¿no? Efectivamente, cuando estaba preparando la conferencia, en una de estas alertas que tienes y que te llegan trabajos, ahora mismo estamos hablando en España del problema del hambre invisible, ¿no? Aunque la imagen nos recordaba, no, estamos hablando de un problema real. Es decir, de hecho, ahora en el mes de junio iré a Granada para participar en un congreso de la Sociedad Española de Nutrición para hablar precisamente de si el hambre es historia o es un problema actual en nuestro país, ¿no? Ha adoptado otras formas, el hambre y la malnutrición han adoptado otras formas, ¿no? Es decir, estamos obesos, cada vez más obesos y al mismo tiempo malnutridos. Josep, aprovecho, la primera sesión de este ciclo la dedicamos precisamente a Alicante Gastronómica Solidaria, porque, bueno, con la pandemia afloró algo que existía, pero que habíamos ignorado, que son las colas del hambre nuevamente. Y que hay que recordar que Alicante Gastronómica, y has hecho bien en recordarlo, en cierto modo ha tomado esta máxima de que lo que hay que comer, que se coma con gusto, ¿no? Y esto también es importante subrayarlo, ¿no? Como la iniciativa. No, yo únicamente, es que yo he manejado siempre la cifra de 1 millón de muertos en la guerra y medio millón en la posguerra. Sí. Pero claro, las cifras que he visto ahí son casi el doble. No sé si tiene alguna explicación. Yo no había visto ese tipo de cifras nunca con respecto a los fallecimientos. Bueno, porque es que realmente es un problema. Cuando se quiere silenciar una hambruna de aquellas características, se utilizan todas las armas, incluido el diagnóstico de la causa de muerte. Es decir, durante mucho tiempo, la Segunda República, por ejemplo, una de las cosas que hizo, a través de Marcelino Pasco Martínez, que era el director general de Sanidad y un experto internacional en la materia, fue situar a nuestro país en una posición de privilegio en cuanto a la mejora del diagnóstico de las causas de muerte. Y entonces había causas de muerte que no se tenían que poner en el certificado. Entonces ahí es cuando empiezan a aparecer, por ejemplo, fallece por una parada cardíaca. Todos fallecemos al final por una parada cardíaca. Pero había un interés político para que no apareciese vitaminosis o no apareciese hambre como si era la causa de muerte, ¿no? Exacto, es decir, entonces, bueno, no sabemos la dimensión real del problema. Sí, yo, si me permiten, estaba escuchando y me han venido a la memoria ciertas cosas. Yo no he pasado el hambre porque yo nací en el 55, pero sí que mis abuelos, que han muerto todos de más de 90 años, y mi madre, que vive en la actualidad con más de 90, me han contado cosas muy curiosas. No solo mis abuelos eran aparceros en el campo de Cartagena. De esto no se ha hablado, pero la parcería, saben ustedes lo que era, ¿no? Entonces, yo no sé por qué ellos no se podían quedar el grano, porque en casa de mis abuelos, en aquellas fincas, había de todo. Allí hambre no había. Y yo siempre recuerdo que la posguerra era peor que la guerra, porque les quitaban el grano, tenían que entregar. Entonces, cuando los abuelos iban con el trigo a los molinos, tenían que pasar por unos puestos de controles de militares. Y no eran militares gordos, eran militares famélicos. Entonces, la abuela no solamente cocinaba y tenía astucia para aquello, ¿no?, sino también para engañarlo. En los bajos del carro ponían el trigo y encima ponían tandas de higos chumbos, de higos secos. Sí. Entonces, cuando les paraban, ¿qué llevan ustedes? Pues, hijo, vamos a Murcia, que el chiquillo tiene dolor de muelas. Pero, ¿y qué llevan ahí? Entonces sacaban higos, pan, se volvían locos. Se ponían a comer con los higos, el pan, y entonces ellos continuaban su camino y no les requisaban lo que llevaban. O sea, eso era supervivencia. Sí, sí.
Nada lo que yo decía de las estrategias de subsistencia, ¿no? Que efectivamente pues tenían que esconderlo. Por ejemplo, aquí en la zona de Levante, las zonas productoras de arroz, pues al arroz también te obligaban a lo que producías dar una cantidad, y en muchas casas, en casa de mi abuelo materno, por ejemplo, pues hizo una especie de silo al lado de la chimenea, abriendo aquello para allí guardar el arroz, ¿no? Que no se lo quitasen. Me estoy acordando de una película que no hemos visto, pues sí hemos comentado en ciclos anteriores, que es El secreto de Santa Victoria, que es sobre cómo esconde un pueblo, Santa Victoria, el vino para que no se lo lleven los nazis. Entonces crean todo, bueno, hacen... No, esa la tenemos pendiente. Esa la tenemos pendiente. De todas formas, en relación a lo que hemos comentado, ¿no? Y también quería... lo que eran las comarcas, sobre todo en entornos rurales, el campo de Cartagena, conozco un poco también aquella comarca, o incluso por la zona de Extremadura, en las zonas rurales, lo que supuso pues esta posguerra realmente miserable. Claro. Sí. Y sobre todo lo que ha dicho también Josep, ¿no? En relación a lo que ha comentado, pues el tema de la parcería, el tema de la estructura de la propiedad, los jornaleros, es decir, la escasa rentabilidad de la agricultura, la famosa reforma pendiente desde el punto de vista técnico, que en España no llega hasta los años 60, el tema de la productividad agrícola, por ejemplo. También. Y de esa manera. Efectivamente, y de esa manera, claro. Sí, por objetos de cocina, utensilios de cocina, los animales, los pavos, los pollos, eso luego pasaba alguien que vendía, o sea que cambiaba, se llevaba los animales y las cosas del campo y dejaban pues a lo mejor utensilios para el campo, utensilios de cocina, telas, había un trueque, el dinero no se veía realmente, era cambiar unas cosas por otras. Claro. Y lo iban cambiando todo. Las mujeres jugaron un papel muy importante. Sí, bueno, fundamental. Una supervivencia. Sí. Una pregunta como curiosidad, ¿qué es, porque lo he visto ahí, qué es la sopa de piedras? Sí, la sopa de piedras, pues simplemente iban al río, cogían unas piedras, las lavaban bien, claro, esas piedras al final tienen sales, tienen minerales que se han ido sedimentando y de alguna manera cuando las pones en una sopa, pues enriquecen la sopa y le dan un valor en micronutrientes muy importante. Yo he pensado que posiblemente fuera eso, pero no con las piedras del río, sino piedras de orilla de mar. Sí, pero no tienen la riqueza vitamínica y mineral que suelen tener las... Sí, que había que lavarlas, claro. Había que lavarlas, pero sí. No, esa es otra, claro, que no había tanta contaminación como otra. Y en aquel momento, además, podían consumir muchas hierbas silvestres, muchas hierbas comestibles, porque no teníamos el problema de los pesticidas, de los... que tenemos ahora. Ahora, aparte de que hemos perdido ese conocimiento, a pesar de algunos textos que empiezan a recuperar todo esto, es que es muy difícil jugártela, ¿no? Porque puedes intoxicarte, desgraciadamente, por todo el tema de la agroquímica y todo lo que hemos hecho. Bueno, pues si no hay... agradecemos al profesor Josep y les emplazamos para el año que viene. Muchísimas gracias.